El mejor árbitro de África llegó al aeropuerto de Miami con su visa en mano, con su pasaporte diplomático en regla y con una designación oficial de la FIFA para el Mundial 2026. Lo detuvieron, no explicaron nada y lo pusieron en un avión de regreso a Estambul. Eso ocurrió esta semana, a pocos días, a pocas horas del inicio del Mundial más grande de la historia del fútbol. Y no es el único caso. Una selección entera duerme en México porque no puede hacerlo en el país que organiza el torneo. El jugador que llevó a su país al Mundial fue interrogado durante 7 horas en un aeropuerto de Chicago y hay aficionados que no pueden cruzar la frontera para ver a su selección después de 52 años de espera. Y hoy vamos a contar todo eso con nombres, con fechas, con todo el contexto de lo que pasa en este Mundial que es muy, pero que muy grave. Así que bienvenidos, como siempre, al Gol Cantor. Y ustedes se han dado cuenta, los que son más suspicaces, que hemos cambiado de spot constantemente y bueno, ya creo que con este nos vamos a quedar por un buen tiempo. Gracias a todos los que han estado apoyando este canal y ya lo saben, suscríbanse porque se viene bueno este mundialito. Para entender todo lo que viene hay que entender primero el contexto y es que el 4 de junio de 2025, un año antes del primer partido de este mundial, Donald Trump firmó una proclamación que restringía la entrada a Estados Unidos para ciudadanos de 12 países. La lista incluía a Irán, a Somalia y también a Haití. 3 naciones con selecciones clasificadas al torneo que su propio país coorganiza. No es la primera vez que un mundial tiene tensiones políticas. En 1978 fue Argentina bajo la dictadura, hay que recordarlo. En 2022 fue Qatar, con toda la polémica de los trabajadores muertos construyendo los estadios. Pero nunca antes en la historia del fútbol una nación participante había estado en guerra con uno de los países anfitriones en el momento de jugar. Ahora, en marzo de 2026, cuando la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán llevaba ya aproximadamente un mes activa, Trump escribió en su red social Truth Social que no creía que fuese apropiado que la selección iraní participara en el torneo por su propia vida y seguridad. La Federación iraní respondió en Instagram con un comunicado que terminaba así: nadie puede excluir a la selección iraní del mundial. El país que debería ser eliminado es aquel que solo ostenta el título de anfitrión, pero no puede garantizar la seguridad de los equipos. Qué tensión la que tenían en ese momento. La FIFA no respondió directamente y el torneo siguió adelante, y lo que ocurrió en los días previos al primer partido revela exactamente en qué tipo de mundial estamos. Vamos a Tijuana, México. Este 7 de junio de 2026, el avión del Team Melli, como se conoce a la selección iraní, aterriza en el aeropuerto de la ciudad mexicana a las 5 de la mañana. Irán tenía planeado concentrarse en Tucson, Arizona. Tuvieron que cambiarlo por Tijuana porque las restricciones migratorias hacen imposible que la delegación se instale en suelo estadounidense durante las semanas del torneo. El embajador iraní en México lo explicó sin rodeos: pueden entrar en la mañana y el mismo día tienen que salir. Pero la logística es solo la capa más visible de todo este caso. La capa que los titulares no están cubriendo es más bien la psicológica. Said Ezatolahi es mediocampista de 29 años, disputando su tercer mundial, y habló con la agencia Associated Press durante la concentración del equipo en Turquía antes de viajar a Tijuana. Lo que dijo no sonaba a un futbolista preparándose para un torneo, sonaba a un ser humano cargando algo muy pesado. Y para citarlo textualmente: para ser honesto, no es fácil. Seguimos las noticias en nuestro país y las cuestiones políticas pueden afectar la mente de los jugadores y de la gente. Irán se concentra en Tijuana mientras en su país hay una guerra activa contra el gobierno de uno de los países anfitriones. 15 miembros de la delegación, incluyendo el presidente de la federación, Mehdi Tash, no recibieron su visa por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, clasificados como una organización terrorista por Washington, y los boletos de sus propios aficionados para los partidos en suelo estadounidense fueron revocados. Irán se clasificó en marzo de 2025, un año antes de que empezara la guerra. Nadie en la FIFA les ofreció una salida, nadie les preguntó si querían jugar bajo estas condiciones. Ya estaban clasificados cuando todo comenzó y ahora tienen que jugar con lo que hay. Si el caso de Irán es el más político, el siguiente quizás es el más personal. También el 7 de junio la selección de Irak aterrizó en el aeropuerto de O'Hare en Chicago. Para esa generación de futbolistas, muchos de ellos hijos de esa diáspora de iraquíes por el mundo, criados entre el recuerdo del conflicto y el sueño de poder regresar a su país, llegar al mundial era una demostración de que Irak podía competir con el mundo. La delegación pasó por migración, uno por uno, hasta que llegó el turno
teléfono de Ayman Hussein. Hussein no es cualquier jugador para el fútbol iraquí, para poner un contexto. Es el 9 del equipo, es el hombre que marcó el gol que clasificó a Irak al Mundial de 2026, el tanto que convirtió a todo Bagdad en una celebración mientras que el país seguía cargando todo lo que carga día a día. Cuando ese gol entró, la gente salió a celebrar a las calles. En Chicago, los agentes lo separaron del resto de la delegación. Lo que siguió fueron 7 horas de interrogatorio, le revisaron el teléfono celular, le revisaron absolutamente todo. El problema, según versiones difundidas por Reuters, habría sido una confusión administrativa. El nombre de Ayman Hussein coincidía con el de otra persona buscada por las autoridades. Una coincidencia de nombres, 7 horas retenido en un aeropuerto a días del partido más importante quizás de su carrera, es algo que la verdad es bien complicado, y miembros de la selección iraquí dijeron que Hussein fue tratado como un terrorista. Finalmente, después de 7 horas de interrogatorio, de 7 horas de espera, recibió autorización para ingresar. Al que no le fue tan bien fue al fotógrafo, y es que el fotógrafo oficial de la selección no tuvo esa misma suerte. Talal Salah se llama el fotógrafo, y es la persona que documentó el camino de Irak hacia este mundial. Cada entrenamiento, cada gol, cada celebración, incluyendo el gol de Hussein que puso a Bagdad a bailar, estuvo ahí siempre, en todo momento, y al final fue retenido durante más de 10 horas en ese mismo aeropuerto. Le revisaron también el teléfono, todos los antecedentes y todo lo que tenía que ver con la seguridad de Estados Unidos. Y después de todo este tiempo, después de todas estas 10 horas, le negaron la entrada. El hombre pues al final fue deportado y no pudo entrar a acompañar a la selección, no pudo entrar a documentar el camino de Irak en el Mundial de 2026. Y Ayman Hussein desde adentro hizo la pregunta que muchos estaban pensando: ¿por qué Estados Unidos organiza el Mundial si es tan hostil con los ciudadanos extranjeros? Si lo que le pasó a Hussein fue injusto, si lo que le pasó al fotógrafo quizás es algo sin precedentes, lo que le pasó al siguiente protagonista de esta historia no tiene ninguna explicación que el gobierno esté dispuesto a dar en público. Y es que es momento de hablar de Omar Abdulkadir Artan. Es un somalí de 34 años. En 2025 la Confederación Africana de Fútbol lo nombró árbitro del año, el mejor del continente. Fue incorporado a la lista de árbitros de la FIFA en 2018, dirigió partidos de la Copa Africana de Naciones y este año fue seleccionado entre los 52 árbitros designados para el Mundial 2026. Tenía visa, tenía pasaporte diplomático que había sido gestionado por la embajada somalí en Nairobi. Al final todo lo que tenía estaba en regla para poder tomar el vuelo desde Estambul, que era donde estaba concentrado con los demás árbitros del torneo, con destino al aeropuerto internacional de Miami. Aterrizó, lo detuvieron, no le explicaron absolutamente nada y de inmediato lo pusieron en un avión de regreso a Estambul. No le dejaron pisar suelo estadounidense a un árbitro que había sido designado como el mejor de todo un continente. Y todo esto porque Somalia está dentro de ese listado del que estábamos hablando, que Trump mencionó hace un año aproximadamente. La FIFA lo confirmó ese mismo día. Abro comillas: la FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de que se le negara la entrada a Estados Unidos, y añadió que no tenía capacidad para influir en la decisión migratoria de los países anfitriones. Andrew Giuliani, el funcionario de la Casa Blanca responsable del grupo de trabajo para el Mundial 2026, dijo que tenía información derogatoria sobre el árbitro, pero que no podía revelarla. Una acusación sin sustancia pública, sin sustento. Un hombre deportado por razones que el gobierno no puede explicar en voz alta. Iba a ser el primer árbitro somalí en dirigir un partido de Copa del Mundo. Ese sueño terminó en ese aeropuerto de Miami. 3 casos, 3 situaciones distintas, y en todos el pasaporte de una persona decidió más que su propio mérito, que su preparación, que sus credenciales, que sus permisos incluso. El cuarto caso, del que vamos a hablar a continuación, lleva esa contradicción mucho más lejos. Pero antes de continuar con ese caso, quiero que todo el mundo vaya a suscribirse de una vez. Aquí nos gusta contar historias cada semana y lo hacemos, la verdad, con muchísimo amor. Ya lo saben que si quieren que investiguemos algo en particular, háganmelo saber en los comentarios. Y bueno, pues continuemos con el video, pero ustedes suscríbanse. El 24 de noviembre de 2025, Haití venció a Nicaragua 2-0 en el estadio Hergilo Sato de Curazao. No en Puerto Príncipe, no en su propio país, en Curazao, porque el Stade
Silvio Cator, el principal estadio de Haití llevaba cerrado desde febrero de 2024 porque la crisis de seguridad en Puerto Príncipe hace imposible organizar partidos de fútbol porque toda la eliminatoria la jugaron desde el exilio deportivo. Los goles los marcaron Lucius Dixon en el minuto 9 y Rubén Providence en el 45. Haití ganó el grupo por encima de Honduras y Costa Rica, clasificó al Mundial 2026 y la Federación Haitiana llamó a ese partido la batalla decisiva, porque ese 24 de noviembre es el aniversario de la batalla de Vertières, la batalla de 1803 que definió la independencia de Haití de Francia. La selección que clasificó al Mundial en la fecha que su país celebraba la independencia en un estadio prestado sin poder jugar en casa. Esa es la selección de Haití, una población que carece de motivos para celebrar, así lo tituló Infobae. Piénsalo, esa selección construida mayormente con jugadores de la diáspora, muchos nacidos o criados en Francia, que eligieron representar al país de sus padres, llegó al mundial más grande de la historia y ahora sus aficionados no pueden ir a verlos. La proclamación de Trump incluye también a Haití en la lista de países con suspensión total de ingreso a Estados Unidos. Los jugadores tienen exención especial para poder competir, sí. Sus familias en Haití, sus vecinos, la gente que los vio crecer no tienen esa misma exención, no pueden cruzar la frontera. Haití debuta el 13 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough en Massachusetts contra Escocia. Luego enfrenta a Brasil y lo hace frente a más de 65,000 personas en las gradas, ninguna de las cuales pudo llegar desde Puerto Príncipe. Pero hablemos ahora del otro lado y el argumento de la Casa Blanca merece ser escuchado de manera completa, no tratemos de sesgarlo. Andrew Giuliani dijo esta semana que las decisiones migratorias se basan en razones de seguridad nacional extrema, que hasta el momento 35 equipos habían llegado a Estados Unidos sin problemas y que ningún jugador ni entrenador de ninguna selección fue rechazado, que los casos problemáticos involucraban personales de apoyo, directivos y un árbitro nada más. Este argumento tiene algo de cierto quizás. La gran mayoría de las delegaciones llegaron sin ningún inconveniente. La seguridad de un evento de esta magnitud con 104 partidos en 3 países y millones de visitantes es una responsabilidad real, se puede entender de esa manera. Pero hay una pregunta que quizás ese argumento no puede responder. Omar Artan, el árbitro, tenía visa, tenía pasaporte diplomático, tenía credencial de la FIFA, pasó todos los controles que el propio sistema diseñó para distinguir entre quién puede entrar y quién no, y aún así fue deportado por razones que el gobierno no puede explicar públicamente. Si el sistema funciona, ¿por qué no puede explicar por qué deportó al mejor árbitro de todo un continente, al mejor árbitro de África? Así que bueno, el mundial ya comenzó, ya se dio el pitazo inicial en el Azteca. El mundial más grande de la historia llega con una selección que está jugando los partidos en Estados Unidos, pero que esa misma noche tendrá que viajar a Tijuana, que no puede permanecer allí para poder descansar, para poder preparar el siguiente juego, sino que tiene que regresar nuevamente a donde se está concentrando, que es en México, y es la selección de Irán. Está empezando este mundial con el caso del árbitro también, con el caso de lo que pasa con los jugadores de Irak, o con el jugador de Irak y con el fotógrafo de la selección que fue al final deportado. Es una locura lo que está pasando con este mundial, y también con los aficionados de Haití que no pudieron cruzar la frontera para poder ver a su selección con el anhelo después de 52 años de espera. Esa clasificación que fue la batalla decisiva, pues ahora tendrán que verlo desde casa. La FIFA dice que el fútbol es el deporte del mundo. ¿Puede serlo cuando al final un pasaporte decide más que el mérito? Así que bueno, llegamos a la final del video y la pregunta es para ti, que estás viéndolo en este momento. ¿Crees que la FIFA debería haber exigido más garantías antes de elegir a Estados Unidos como una de las sedes del Mundial? ¿O crees que lo que está haciendo el gobierno estadounidense está bien por la propia seguridad nacional? Y si ustedes quieren más historias de la FIFA, háganmelo saber en los comentarios, cuéntenme qué les pareció este video. Y como siempre, muchas gracias por haber estado en el Gol Cantor. Nos vemos en la siguiente historia. Un beso y chao, chao.